Bien chicos, hoy la clase es función cuadrática. Función cuadrática es una función polinómica con una o más variables, en la que el término de grado más alto es de segundo grado. Por ejemplo, una función cuadrática en tres variables, x, y z, contienen exclusivamente los términos x cuadrado, y cuadrado, z al cuadrado. Entonces, función cuadrática, su mayor grado es 2. Ahora vamos a ver términos de la función cuadrática. Una función cuadrática tiene siempre tres términos. Si es que falta, se completa con ceros, ¿no? Entonces, f de x igual a por x cuadrado más b por x más c. C es el término independiente y b es el término lineal. Ax cuadrado es término cuadrático. Repito, ¿no? Repito, a por x cuadrado es el término cuadrático, b por x es término lineal y c es término independiente. ¿Por qué término independiente? Porque este c no está afectado de ninguna variable. Ejemplo, f de x igual 8x cuadrado menos 5x más 10. Entonces su término cuadrático, ¿quién es? 8x al cuadrado. Y su término lineal, menos 5x. Y su término independiente, ¿quién es? 10, ¿no? ¿Se dan cuenta que 10 no está afectado de ninguna variable? Veamos algunos ejemplos. Si f de x igual 2x cuadrado más 3x más 1, entonces su término cuadrático es 2x cuadrado. Su término lineal es 3x y su término independiente es 1. ¿Se acuerdan que el modelo matemático de función cuadrática era así, ¿no? F de x igual a x cuadrado más bx más c, ¿no? Entonces, su coeficiente del término cuadrático es a. Esa es la razón que coloca acá a igual a 2. Su coeficiente del término lineal es b. Esa es la razón que b igual a 3. El término independiente c, ¿no? Está pues c igual a 1. De la misma manera tenemos también el ejemplo b. Si f de x es igual a 4x cuadrado menos 5x menos 2. Su término cuadrático, x, 4 por x cuadrado. Su término lineal, menos 5x, ¿no? Y su término independiente, ¿quién es? Menos 2. Entonces, valor de a, ¿quién es? 4, porque a es el coeficiente del término cuadrático. Valor de b, menos 5, coeficiente del término lineal. Y menos 2, ¿cuánto vale? C. C es igual a menos 2, ¿no? Término independiente. Bien. Ahora veamos la gráfica de la función cuadrática. La gráfica siempre va a ser una parábola, o la cóncava, ¿no? También se dice concavidad. Ahí está la parábola, ¿no? De forma parábola, ¿no? Una abertura hacia abajo, otra abertura hacia arriba. En la función cuadrática, f de x es igual a por x cuadrado más bx más c. El coeficiente a, se está refiriendo a este a, indica si la parábola es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿qué está diciendo con esto? Si este coeficiente a, si es mayor que 0, entonces la parábola se va a abrir hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque está diciendo que va a ser puro positivos, ¿no? Aquí está. Si a mayor que 0, entonces la parábola o la cóncava se abre hacia arriba. Pero ¿qué sucede si a es menor que 0? Acá, a menor que 0. Entonces la cóncava o la parábola se abre hacia abajo. Miren,
Al abrirse la cóncava hacia abajo, mira, este puntito, o este vértice se llama punto máximo. En este caso, cuando la cóncava se abre hacia arriba, este punto que está acá, o la vértice que va a hacer, se llama el punto mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque a partir de acá crece la parábola. Y aquí, ¿por qué máximo? Porque el techo de la parábola es aquí. Porque desde este punto va descendiendo, ¿no? Va descendiendo su valor de la parábola o la cóncava, ¿no? ¿Está clarito? Muy bien. Elementos de una parábola. Tenemos pues acá varios. Eje de simetría. Eje de simetría es aquel eje que divide en dos partes iguales a una parábola, pasando por el vértice de esta. Entonces, eje de simetría, este eje, por ejemplo, esta recta línea que va hacia abajo, así, justamente acá este puntito, está acostando a la parábola o la cóncava, ¿no? Por lo tanto, este lado de acá tiene la misma medida que este lado de acá. ¿Por qué? Por eso se llama simetría. Miden lo mismo, ¿no? Por eso que este eje de simetría divide pues a la parábola en dos partes iguales. Eje de simetría. Entonces, para hallar valor de x, vamos a utilizar esta fórmula. Menos b sobre 2a. Entonces, vamos a ver un ejemplito pequeño, ¿no? F de x igual x cuadrado más 2x más 1. Entonces ya sabemos que el coeficiente del término cuadrático, ¿quién es? A. ¿Y A cuánto vale? 1. Por supuesto, acá no aparece ningún número, sobreentiende que es 1. A igual a 1. Y B igual a 2. B, ¿quién es? Es el coeficiente de término lineal. Y C, 1. Entonces, ya conociendo sus valores, podemos reemplazarlos. Esta formulita, ¿no? X va a ser igual menos B. Entonces menos, ¿y quién es B? 2, menos 2. Sobre 2A, ahí está 2. ¿Y quién es A? 1, 2 por 1. Entonces X va a ser igual menos 2 sobre 2. Y X es igual ¿cuánto? Menos 1. ¿Se dan cuenta que en este menos 1, aquí va a ser vértice? Por acá, pues este vértice menos 1 pasa cortando esta recta, ¿no? Y divide pues en dos partes iguales a esta cóncava o a esta parábola, ¿no? Bien. Vértice es el punto donde el eje de simetría corta a la parábola, justamente eso estaba explicando, ¿no? Para calcular las coordenadas del punto del vértice son h igual menos b sobre 2a. H representa x y k representa y. Entonces, h va a ser igual menos b sobre 2a. Entonces, k es igual a f de h. ¿Por qué dice f de h? F función, valor de este h, ¿no? Valor de este h. En otras palabras, como le repito, h representa x y k a y. Entonces, esa es la razón que nuestra parábola, aquí miren, nuestra parábola dice, vértice va a ser igual menos b sobre 2a, punto y coma, f de menos b sobre 2a. Ahora tenemos cortes con los ejes. Para encontrar los puntos de corte con el eje de las ordenadas, me refiero eje Y, se reemplaza x igual a 0 en la fórmula, ¿no? Y así se encuentra el punto. Entonces, cuando equivale 0, hallamos valor de Y. Ejemplo, f de x va a ser igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Entonces dice, bueno, esta fórmula de función cuadrática dice que x va a ser igual a 0. Entonces, f de x en esta ecuación cuadrática reemplazamos pues los valores de x. Sabemos que x ¿cuánto vale? 0. X cuadrado, entonces 0 al cuadrado menos 2x, pero x vale 0. 2 por 0, ¿no? Menos 3. Entonces, haciendo las operaciones respectivas, f de x va a ser igual a menos 3. Entonces, el primer punto, ¿no?
X vale 0, Y vale menos 3. Bien, ahora para encontrar los puntos de corte en el eje de las abscisas, eje de X, ¿no? Se reemplaza Y igual a 0 en la fórmula, ¿no? Y luego se resuelve la ecuación de segundo grado. Ahí está, ecuación de segundo grado, ¿no? Ya saben que es A por X cuadrado más BX más C igual a 0. Entonces, está diciendo que Y igual a 0. Aquí está ya está reemplazado el valor de, ya sabemos que Y es lo mismo decir f de x, ¿no? Acá en esta fórmula estamos reemplazando. En vez de colocar f de x, estoy colocando 0. Ahí está la ecuación, tal como está lo abajo, ¿no? Ahí está. Entonces, y ahora aplicamos la fórmula general de la ecuación de segundo grado, que también podemos utilizar factorización, ¿no? De aspa simple. Pero lo más práctico es esta fórmula, ¿no? Esta fórmula, porque aquí no va a fallar para nada. Entonces, pero para esto, primero debo saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces, nuestra fórmula general, ecuación de segundo grado, que esto es conocido desde primaria, dice pues X va a ser igual menos B a más o menos raíz cuadrada de B menos 4AC sobre 2A. Ahí está la fórmula general de la ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, como sabemos que A cuánto vale, A vale pues 1, ¿por qué 1? Porque es el coeficiente del término cuadrática, ¿no? B cuánto vale, menos 2, coeficiente del término lineal. Siempre se coloca con su signo, ¿no? C cuánto vale, menos 3. Luego reemplazamos en la fórmula, ¿no? Entonces reemplazando en la fórmula dice, ¿no? Menos, ahí está menos. B es menos 2. Entonces abro un paréntesis porque es B vale menos 2, ¿no? Esa es la razón que abro un paréntesis, menos 2. Cierro acá. A más o menos. ¿Raíz cuadrada de quién? De B cuadrado. ¿Quién es B cuadrado? B. Menos 2. Ahí está. Menos 2 elevado al cuadrado. Menos 4AC. Ahí está. ¿Quién es A? A cuánto vale 1 por no. Y C cuánto vale menos 3. Haciendo las respectivas operaciones, X va a ser igual 2. ¿Por qué 2 acá? Menos por menos, más, ¿no? 2. A más o menos, de acá hago la operación acá dentro de la raíz, me sale 16. Entonces, X va a ser igual 2 a más o menos, porque sabemos que raíz cuadrada de 16, ¿cuánto? 4 sobre 2. Ahora hallo valor de X1. En sí, valor de X es esto, ¿no? Pero como es una ecuación cuadrática tiene dos resultados, ¿no? Entonces, hallamos entonces, primer resultado, X1 va a ser igual, el primero se halla sumando. Acá no, acá pues que hay 2, pues no, más o menos, ¿no? Entonces, 2 más 4 sobre 2. Entonces acá 6, y por lo tanto, X1, ¿cuánto es? 3. Continuando con la solución tenemos, ahora vamos a hallar X2. Hemos dicho que primero se halla sumando y X2 se halla restando, ¿no? Entonces acá 2 menos 4 sobre 2. Entonces menos 2, X2 es igual a menos 2 sobre 2. Y por lo tanto, X2 va a ser igual a menos 1. ¿Bien? ¿Hasta ahí claro? Ahora tenemos un problema de la vida cotidiana. Dice, un malabarista lanza hacia arriba 3 pelotas. Cada una de ellas se desplaza siguiendo una trayectoria que cumple con la gráfica de la función cuadrática. Entonces, f de x es igual a menos 2x cuadrado más 96x más 100, donde f de x indica la altura en centímetros, alcanzados por las pelotas al cabo de x segundos de transcurrido el lanzamiento. Pregunta A. ¿Cuánto tiempo tarda una pelota en alcanzar su altura máxima? Y pregunta B dice, ¿cuál es la altura máxima que lanza cada pelota? Que alcanza cada pelota. Solución. Primero, la pregunta A, el tiempo que tarda una pelota en alcanzar su altura máxima lo entrega la